Vamos ahora a otros asuntos, sobre todo relacionados con la economía familiar. Y es que el precio del limón y el jitomate registraron su mayor aumento en marzo, de acuerdo con el INEGI. Para profundizar justamente en este tema y el de la inflación, nos acompaña aquí en el estudio de 21 Noticias el profesor de Economía de la FES Aragón, Edgar Dávalos González. Profesor, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Pues platicábamos poco antes de entrar ahorita aquí a la entrevista sobre los incrementos, sí, justamente sobre el limón y el jitomate, pero nos hablabas de que no eran potencialmente o no afectaban potencialmente el incremento de la inflación. Ok, bueno, principalmente hay que tomar en cuenta que la inflación está calculada con base en una canasta básica, en un índice nacional de precios al consumidor. Es muy importante rescatar que este índice, este cálculo de inflación se compone de dos elementos principales, la inflación subyacente y la no subyacente. Dentro de la inflación subyacente tenemos productos de alimentos y servicios, bienes y servicios consumidos de alguna otra forma que no tienen alta volatilidad. Sin embargo, tenemos también la inflación no subyacente, que es donde se incorporan las frutas y verduras y algunos precios de los energéticos y precios controlados por el Estado. Entonces, dentro de la no subyacente, pues encontramos el jitomate, el limón y estos productos que de alguna otra forma se han visto afectados últimamente en los últimos 3 meses, principalmente este gran aumento que hubo del 47% en el caso del limón y del 25% en el caso del jitomate, pues de alguna otra forma no le pegan tanto a la inflación general que se calcula año con año, ¿no? Entonces esa es como que la razón por la cual no se ve estadísticamente, no se ve reflejado en la inflación general a nivel nacional. Sin embargo, en los bolsillos de las personas sí, porque son productos que se consumen cotidianamente. Hay que rescatar... Que además tiene un efecto dominó. Así es, porque hay que rescatar que la producción del jitomate a nivel mundial, México ocupa el 10º lugar y en el caso de limón el 2º lugar, ¿no? Entonces son productos que de alguna otra forma forman parte de la gastronomía mexicana, son utilizados para algún otro tipo de productos como un complemento. Entonces sí es muy importante que rescatemos que sí existe un impacto directamente en la economía de las familias, aunque no se vea reflejado en la inflación total, ¿no? Pero sí es un elemento primordial. También hay que saber a qué se debe, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estos incrementos? En el caso del limón principalmente se tiene la parte de la estacionalidad. Los meses de noviembre a marzo hay una producción baja. Al haber una producción baja, obviamente cuando la oferta. Sí, se disminuye la oferta, la demanda sigue estando en el mismo nivel y por ende existe una presión al alza de los precios, ¿no? Entonces nosotros, esperamos que en las próximas semanas se vaya el precio a la baja, dado que existe ya nuevas cosechas, principalmente en los estados de Oaxaca, Veracruz, Michoacán, y eso va a hacer que el precio de alguna u otra forma llegue a bajar y de una forma drástica, porque los últimos 3 años el precio del limón pues ha aumentado en estas fechas de una forma drástica, principalmente por la estacionalidad, pero el otro elemento es la intermediación. ¿Qué pasa? Los productores de limón venden su producto en 20, 25 pesos y los intermediarios, estas personas que llevan los productos a las ciudades, que los distribuyen a otras partes del país, pues prácticamente ya lo están entregando en 35, 40 pesos y súmenle también la ganancia de las personas de los mercados, supermercados. Hasta en 50 pesos lo hemos visto. Lo hemos visto en 50 pesos y lo hemos visto hasta en 70, 65 pesos en la frontera, porque recordemos que la producción se concentra en el sur y obviamente el trasladarlo al norte de la frontera, pues sí implica de alguna u otra forma un gasto adicional, pero es más preponderante la parte de los intermediarios. Profesor, ¿y qué esperaremos para el segundo trimestre del año? Estamos ya concluyendo este primero, para el segundo, ¿qué esperamos en temas económicos? Bueno, en temas económicos, principalmente en el ámbito de la inflación, esperamos un ambiente donde la inflación continúe a la baja. Sí, no a la baja, pero a estar un poco más constante, ¿no? Dado que los precios internacionales de las gasolinas, del petróleo, pues de alguna otra forma están estables, pero sí es importante también que tenemos varios factores de riesgos para este año, ¿no? Tenemos de alguna otra forma la parte del Producto Interno Bruto, tenemos también las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, entonces son factores que podrían llegar a afectar, ¿no?
De alguna manera. Sin embargo, veíamos que en los últimos 13 meses, de acuerdo a algunos analistas, pues la inflación se estaba yendo a la baja, le llaman ellos ralentizar, se estaba ralentizando y estaba en 5.04, aunque sí muy lejos todavía de la expectativa propuesta por la expectativa del Banco de México. Sí, muy lejos, pero como les comentaba, este tipo de detalles como los incrementos en el limón y en el jitomate afectan directamente a la parte de las familias, pero traen una buena impresión en las finanzas estables a nivel internacional del caso mexicano, ¿no? Ese es muy importante. Profesor, y por último, ya para despedirnos, ¿algún consejo que pueda dar a nuestro auditorio pues para mejorar o cuidar su economía en este periodo? Principalmente buscar de alguna otra forma el consumo en estos tianguis que se les llaman. ¿Consumos locales? Consumos locales, de alguna otra forma tener un esquema de gastos mensuales es muy importante y estar muy informados, obviamente. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, profesor Edgar Dávalos González, profesor de Economía de la FES Aragón. Muchísimas gracias, profesor.